Timothy 4:12. Okay. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech and conduct and love and faith and in purity. Amen. Aleluya. Ella leyó el libro de Timoteo, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aleluya. A su nombre. Ese versículo estaba fuerte. Sí. Pues quiero que me acompañen en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Aleluya. Dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí fue Pablo que estaba pidiendo que Dios le conceda sabiduría espiritual. Y él estaba diciendo de que ellos no cesaban de orar. Y lo que Dios me dio a mí para compartir es eso, que no cesemos de orar, como orar sin descanso, estar siempre en oración, en todo tiempo, hablando con Dios. No parar de orar en la situación que nosotros estemos, no importando qué situación, si uno está enfermo o si hay una situación de dinero, lo que sea el problema, que no paremos de orar, sino siempre estar orando por los unos y por los otros. Y que eso es importante ahora en estos tiempos para la iglesia también, que nosotros oremos por la iglesia y por los hermanos en Cristo, porque lo necesitamos, porque muchos están apartándose de los caminos de Dios y también muchos en los caminos del Señor no están caminando bien, no están caminando conforme a su voluntad, pero por eso nosotros somos todo un cuerpo en Cristo y por eso nosotros tenemos esa función de ayudarnos el uno y al otro. Amén. Orar no solo por uno mismo de esta forma, sino también pedir por los demás. A veces nosotros oramos por nosotros y está bien, eso es importante, pero también orar por los demás, y no solamente de esa forma, sino también orar por nosotros. Orar así sin parar. ¿Por qué? Porque vienen ataques del enemigo siempre. Y dice la palabra que para que no entremos en tentación, que oremos, que estemos siempre en esa oración. Que eso es lo necesario para nosotros y para los demás también. Pedir a Dios que nos llene de su conocimiento, de su sabiduría, de inteligencia espiritual. Lo espiritual sobrepasa entendimiento y sabiduría humana. ¿Por qué nosotros tenemos que pedir conocimiento y sabiduría e inteligencia? Porque eso es lo que nosotros nos va a ayudar a entender la palabra y nos va a ayudar a entender todo lo que es el Evangelio. Porque quizás a veces nosotros no entendemos la palabra, o quizás nosotros no entendemos por qué es que nosotros, lo digo en general, que por qué nosotros a veces no entendemos o reconocemos por qué que estamos buscando a Dios. Y necesitamos que entender la razón. Porque nosotros, y más como nosotros los jóvenes también, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a entender su palabra, a entender estos caminos, para que Él nos enseñe lo espiritual, porque
a veces nosotros, y hay muchos jóvenes también en general, de que dicen, oh, el evangelio es aburrido, o no me gusta ir para la iglesia, no me gusta esto. Y es porque todavía no han entendido la palabra y todavía no han entrado en lo que es lo espiritual, la estar en el espíritu. Porque cuando tú conoces lo espiritual, tú te das cuenta, como dice Pablo, esto es el poder de Dios. Entonces nosotros cuando conocemos lo espiritual, tú dices, wow, pero esto es más real de lo que yo veo con mis ojos. Tú empiezas a ver las cosas que tú no conoces. Y ahí es como dice el versículo en Jeremías, donde dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Entonces, si tú no entiendes, él dice clama, que es como pedir ayuda, gritarle a Dios, mira, Señor, enséñame, yo no entiendo esto. Yo no entiendo cómo es que yo tengo que hacer las cosas bien, yo a veces no puedo, pero tú le clamas a Dios y le pides ayuda. Y le dices, Señor, ayúdame a conocer esto, porque este evangelio, tu palabra dice que no es aburrido. Este evangelio es poder de Dios y yo lo quiero conocer. Y eso, tú conociendo la palabra de Dios y conociendo el Espíritu Santo, tú te vas a enamorar más de Él. Y eso es lo que te va a ayudar a ti, a que tú no vivas una religión. Porque a veces hay personas que viven una religión porque van a la iglesia y se dicen ser cristianos y ya. Pero es una rutina. Dice la palabra, Dios, Jesús le dijo al pueblo que nuestra justicia tenía que ser mayor que lo de los fariseos. O sea, nosotros tenemos que hacer más de lo que va a ser una religión. Que la religión se levanta en el día, ora en la mañana, hasta personas que no son cristianas oran en la mañana y oran en la noche. Oh Dios, gracias por este día, gracias por guardarme. Pero nosotros tenemos que hacer más que eso todavía. ¿Por qué? Porque esto no es una religión. Esto es un caminar con Dios. Esto es que tú conoces lo espiritual. Y esas son las cosas que a ti te van a decir no. Porque cuando tú conoces a Dios primero, el primer día, que tú te recuerdes, wow, ¿qué fue lo que Dios hizo para llamar a tu atención? ¿Qué fue lo que Dios hizo que tú dijiste desde el principio, God is real to me? Que Dios es verdadero para mí. Ese día algo hizo Dios en tu vida que tú lo aceptaste de todo corazón. ¿Y por qué? Porque Él se reveló a tu vida en una manera, sea sobrenatural, o que tú sabes que Él te estaba hablando a ti. Entonces nosotros tenemos que pedir a Él sabiduría todos los días, inteligencia, porque muchos están llenos de sabiduría humana. Pero cuando tú le hablas de Cristo, se quedan sorprendidos. Y dicen, wow, pero ¿y esa sabiduría? ¿Y cómo esto? ¿Por qué? Porque es que esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre, eso no es nada. La sabiduría que es importante y que se necesita más que nada es la de Dios. Eso te va a ayudar a entender las cosas que tú no conoces. Por eso Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. O sea, nosotros no entendemos ciertas cosas. Pídele a Dios, Señor, yo quiero conocer lo oculto. Yo quiero conocer eso espiritual. Ok, tú sanas, tú libertas, pero yo también quiero conocer lo que se mueve en el mundo espiritual. Porque a veces nosotros no vemos qué es lo que arrastra a la gente que anda en droga, en vicio. Uno no ve, uno nada más lo ve a ellos borrachos. You just see them perdidos en el mundo. Pero si tú vieras lo espiritual, lo que lo incita, lo que le está diciendo al que haga eso, y cómo ellos quisieran ser libres, pero no pueden. Porque a veces nadie le predica, a veces están ahí. Amén. Y quisieran, ellos gritan y lloran, Señor, yo quiero cambiar, ya no quiero ser así. Amén. ¿Por qué? Porque es que el mismo diablo que lo tiene atado, que el Señor lo reprenda. Aleluya. Entonces, si tú te pones a clamar y le dices, Señor, yo quiero ver eso y quiero ayudar a otro, tú te vas a dar cuenta y Dios te va a mostrar, porque dice la palabra de Dios, que es otro mensaje, pero en el libro de Joel, que los jóvenes tendrán sueños, visiones y revelaciones, hasta los ancianos. O sea, que tú que eres joven, pídele a Dios que ese es el tiempo. En este tiempo es que el Señor va a empezar a revelar, en este tiempo es que el Señor va a empezar a mostrar la cosa oculta. Que eso es lo que Dios necesita, porque el enemigo está haciendo hasta trabajo en la iglesia. Y la iglesia no se da cuenta, y el enemigo metió en la iglesia. Y el Señor necesita que uno le diga, no, espérate, si Dios me mandó ahí a tal lugar a predicarlo, a otro lugar, y me reveló que hay algo que está pasando,
Porque es que Dios saca la cosa, lo que es oculto lo saca a la luz. Y Él necesita que nosotros, todos en general, pero más nosotros los jóvenes, pedirle a Dios. Porque es que hoy en día los jóvenes no quieren estar en la iglesia. Porque es que ellos no ven eso. Es una religión. Pero si tú no quieres vivir una religión y si tú amas a Dios, tú vas a decir, Señor, ya, muéstrame, cámbiame, transfórmame. Yo quiero ser diferente. Yo quiero que tú me muestres las cosas que yo no conozco. Porque tú dices que hay cosas grandes y ocultas, que esos son misterios. Que nosotros lo llegamos a conocer cuando tú pasas más tiempo en oración, más tiempo en búsqueda de Dios. Tú lo vas conociendo más a Él. Y Él te va mostrando eso. Y dice, pero que sea de la sabiduría de Dios, no de hombre, porque la sabiduría de Dios y su inteligencia. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque dice la Escritura, sean llenos de conocimiento de su voluntad, que está en la voluntad de Él, no de hombre. Al final dice, el espiritual vemos que no es de hombre, sino de Dios. Que habla de lo espiritual. Dice que nosotros no somos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué? Porque hay conocimiento que te va a hacer daño. Hay un conocimiento que no es de Dios. Y es el que te hace daño. Pero el que es de su voluntad es para bien, es para enseñarte lo que tú no entiendes. Es para abrirte los ojos. Y ese es el conocimiento que nosotros necesitamos. Aleluya. En Colosenses capítulo 1, versículo 10. Santo Jesús. Bendito. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Que nosotros tenemos que caminar como es digno, dice su palabra. Como corresponde, otra manera de decir, agradándole, o sea, contentando a Dios, satisfacerlo a Él. Es como podremos llevar buenos frutos. Eso es la única manera que nosotros vamos a poder hacer la cosa bien y dar un fruto bueno delante del Señor. Gracias, Señor. En todo. Thank you, Jesus. Así es que uno podrá crecer en el conocimiento de Dios y no humano. Dice Jeremías 33:3, clama como dar voces pidiendo ayuda a mí y yo te responderé. O sea, tú no solo le vas a hablar a Dios, sino que tú también vas a ver la respuesta de Dios. Tú vas a ver que Él te va a contestar. Por eso es que esto no es una religión, porque Él te va a hablar a ti. Él te va a hablar como una conversación que tú tengas con un hombre, con una persona. La religión es esa persona que oran a unos palos y a una imagen y pidiendo y buscando respuesta y nunca la encuentran. ¿Por qué? Porque que ese no es Dios. Ahí tú te das cuenta que el enemigo está metido en ciertos lugares, porque Él te está engañando para que tú digas, oh, sí, yo le estoy orando a Dios, pero eso no es Dios. Él está distrayéndote para que tú no veas verdaderamente con quién que tú tienes que hablar. Yes. Aleluya. Porque hay cosas que no están en nuestro corazón para que conocemos, pero en el conocimiento y las cosas de Dios nos enseña, podemos crecer espiritual. Porque como dice la Biblia, que hay cosas que no han llegado al corazón del hombre todavía y que nosotros no conocemos. Pero cuando Dios te habla a ti, te muestra la cosa y entonces tú vas conociendo lo que es espiritual. Y crecer en eso. Porque eso es lo que nosotros necesitamos, crecer más en lo espiritual, enfocarnos más en lo que nos va a ayudar a nosotros dominar lo de afuera. Porque dice la palabra que el que puede dominar su lengua, puede dominar su cuerpo entero. Cuando tú le pidas a Dios que Él tome ese dominio, oye, ni el diablo ni esos demonios te pueden molestar a ti. Amén. Ellos no. ¿Por qué? Porque ya tú tienes ese dominio, pero eso es a través de la búsqueda de Dios, eso es a través de tú conociendo más a Dios. Amén. Y esa es la palabra que Dios me dio a mí, para nosotros, para todo el pueblo, y en específico para nosotros los jóvenes. Yes. ¿Por qué? Porque que eso se necesita. Yo lo veo en personas que yo conozco, wow. A veces uno quisiera ayudarlo, pero es que no, nadie te puede ayudar. Solamente Dios y tú, tomar una decisión y decidirte, ok, yo quiero conocerte más.
yo quiero que tú me enseñes esto, lo que yo no conozco. Porque quizás para ahora se es difícil a veces buscar a Dios en su juventud. Vienen muchas ofertas, vienen muchas tentaciones. Pero dice la palabra que tu bendición, tu recompensa será mayor. ¿Por qué? Porque cuando todo esto pase, esta carne se quedó. Amén. Pero nuestro espíritu vuelve al Creador. Amén. Y esa es la bendición, esa es la recompensa más grande que tú puedas tener. Porque ahí tú no vas a sufrir, ahí tú no vas a llorar, ahí tú no vas a pasar lo que tú estás pasando y viviendo ahora. Que hay una enfermedad alrededor del mundo. Eso a nosotros no nos va a hacer nada de arriba. Entonces nosotros los jóvenes, esa es la recompensa. Quizá ahora es difícil, pero pídele a Dios que Él se revele a tu vida. Pídele que Él se revele y que te llene de Él, de su palabra, de su espíritu. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a seguir adelante, porque eso es lo que necesitamos, jóvenes llenos y queriendo más de Dios, amando a Dios. Aleluya, qué lindo. Y esa es la palabra que Dios me dio para compartir.